Vamos a la palabra Génesis capítulo 3 en esta mañana. El título del mensaje se llama Caminando por la Fe. Amén. Amén. Caminando por la fe. Si damos lectura, nos ponemos de pie, por favor, todos. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Voy a ir haciendo algunas paradas para poder ir enriqueciendo la palabra con lo que el Señor me da por separado y así poderla complementar al final. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. ¿Hacia dónde? Hacia el Negev. Él y su mujer y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, o Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Señor, me escondo detrás de ti en esta mañana para que seas tú y no yo exponiendo tu palabra. Señor, no permitas que por mis labios salgan palabras de mi corazón humano. Que seas tú el que hable a través de ella a tu pueblo. Enriquece la fe de tus hijos, mi Dios, en esta mañana, y trae a convicción a aquellos que aún no lo son. Te lo pedimos en esta mañana, Padre, y te rogamos que tú uses el mensaje de hoy, que uses mi vida para bendecir a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos, en esta mañana. Ya muchos conocen esta parte de la historia de Abraham. Ya muchos conocen esta parte de la historia. Y en base a eso podemos entender algo. Que existen, y no lo vamos a negar en esta mañana, existen diferentes criterios en cuanto a la manera en la que cada uno de nosotros se va a conducir dentro de la visión que Dios les ha dado. ¿Quiénes están de acuerdo que cuando Dios nos llamó con un propósito? Y el propósito para cada uno difiere en cuanto a muchas cosas. Lo que Dios quiere para mí, quizás no lo quiere para ti. ¿Me voy a entender? O sea, pero de que todos los que somos llamados a esta salvación tenemos una función y un propósito que cumplir, y una porción de fe que va a ayudar al cumplimiento de esa visión. Eso, hermano, eso la Biblia lo dice y yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Así que en base a esto pueden llegar a subsistir diferentes criterios. ¿Cómo estás llevando o cómo te estás conduciendo dentro de la fe que Dios te ha dado? ¿Sí? ¿Cómo me estoy conduciendo yo? ¿Qué factores han intervenido a mi favor para yo poderme mantener dentro de ese propósito? ¿Y qué factores han tenido que ver para que yo me salga de ese propósito? Y eso es algo, hermano, que se relaciona con el punto anterior. Difieren los criterios. Difiere la forma en la que cada quien se conduce dentro de esta fe. De acuerdo al párrafo que leímos, sí, por supuesto, después de un hecho desastroso que sucedió en la vida de Abraham, por lo que sucedió en Egipto, cuando Dios le da un mandamiento a Abraham en el contexto de la porción que leí,
Abraham, aunque no fue un hombre perfecto, todos lo conocen, fue un hombre que temió a Dios, que amó a Dios y que caminó con Dios a tal punto que fue nombrado el amigo íntimo de Dios. Amén. Pero a lo largo del mensaje vamos a poder descubrir muchas de las cualidades de un hombre que supo cómo conducirse dentro de este llamado que Dios le había hecho. Pero él tuvo que pasar, como muchos de nosotros, por situaciones quizás que él no hubiese deseado vivir, empujado por la incredulidad, porque Abraham, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, así como lo fue Moisés, también en su momento dudó, también sintió miedo, también mintió. A su llegada a Egipto, Abraham descubre, porque Abraham se desvió del lugar donde Dios lo había mandado y llegó a dar a Egipto. Llegó a dar a Egipto por cuestión de que él se preocupó de que no hubiese provisión, empezó a sentir la presión del grupo que llevaba con él, empezó a sentir en carne propia un abandono aparente de parte de Dios, que lo llevó a dudar, lo llevó a un estado en el cual él llegó a sentirse como muchos de nosotros nos sentimos dentro de esta travesía. ¿Será que Dios va conmigo? Dios me dijo, ve para allá, pero mientras más avanzo, creo que más lo pierdo de vista, como que veo que no hace acto de presencia cuando Él debe de hacer acto de presencia. No veo muchas veces la provisión de Dios. Si me habían dicho que Dios iba a proveer, me habían dicho que Dios iba a añadir, me habían dicho que Dios no me iba a abandonar. ¿Y por qué me siento así? Bueno, hermanos, si esa ha sido tu situación en ocasiones, que no lo dudo que se haya sido, también lo fue en la vida de Abraham, que lo llevó a vivir situaciones y circunstancias que por supuesto Dios, dentro de su soberanía, permitió para enseñarle a Abraham y para mostrarle a Abraham y para confirmarle a Abraham el tipo de Dios al cual él estaba siguiendo. Amén. Llegó a Egipto y a las puertas de Egipto él se entera que si Faraón ponía su mirada en su mujer, porque su mujer, dice la Biblia, Sara, era muy hermosa, y había una ley o un decreto, como se quiera llamar, en el palacio de Egipto, donde cada que a Faraón le placía una de las mujeres, si esta fuese casada, mandaba a matar al marido y se quedaba con la mujer. Y ese fue el temor de Abraham cuando él se enteró y vio a su esposa. Ahí se dio cuenta Abraham que Sara era hermosa. Cuando se enteró, lo primero que hizo fue voltear a ver a Sara. Oye, de verdad, no estás tan mal, no me había dado cuenta. Y sintió miedo, temió por su vida, porque dijo, seguramente Faraón se va a quedar con mi mujer y me va a cortar la cabeza. Y decidió mentir, decidió presentarse ante el rey, ante Faraón, como el hermano de Sara, y muchos conocen la historia. Sara pasó mucho tiempo en el palacio. Dice la historia que aproximadamente Sara tardó lejos de Abraham aproximadamente 2 años